NAT como tal, con el resveratrol, no lo necesita para hacer su función. Si ustedes se meten a revisar lo que es el resveratrol solo es un antioxidante. Se le agrega lo que es el resveratrol para permitir que las sirtuinas tengan un mejor paso. Pero al final del día, cuando tú tienes un precursor como el NMN, no necesitas meterle un antioxidante para que puedas abrirlo. Por el contrario, el antioxidante va a abrir todo el campo de lo que es precisamente las sirtuinas, lo que es la vía de triptófano, que es la vía del NAD, la vía del NA, la vía del NR, la vía de rescate, la vía salvaje. Al final del día te va a abrir todas las vías que tú necesitas para poder tener un aporte adecuado de NAD. Y no solo eso, estás promoviendo que tu célula garantice 8 o 10 veces más las moléculas que se dan en este proceso. Entonces, como les decía, en esta segunda parte vamos a hablar de la importancia del triptófano, del NMN y cómo se combinan para poder llegar a una molécula perfecta de NAD y un metabolismo perfecto de NAD por sus cuatro vías, tanto las vías naturales como las vías de síntesis y de reabsorción. La que sigue, por favor. Cuando hablamos del triptófano o su importancia en el impacto a nivel celular, es porque el triptófano es un aminoácido esencial que nuestro cuerpo no lo produce y al no producirlo necesitamos nosotros consumirlo y específicamente lo vamos a encontrar en las carnes y en algunas semillas, pero de mayor concentración lo vamos a encontrar en la carne. Pero también tenemos varias condiciones en las que las personas o los pacientes no tienen una ingesta de carne adecuada para poder obtener el triptófano. ¿Qué pasa con esto? Tenemos a los pediátricos que no tienen una buena administración de carne. Tenemos a nuestros pacientes geriátricos que tampoco tienen una buena administración de carne y tenemos a aquellos que tienen trastornos digestivos que con lo que es la carne empiezan a tener mayor inflamación. Y no solo eso, existe una área de la población muy importante y que cada vez toma más auge, que es precisamente los veganos y los vegetarianos. Ellos, como no consumen precisamente la cuestión de lo que es la carne, obtienen el aminoácido a través de las semillas, pero el aminoácido de triptófano que se obtiene a través de las semillas, su biodisponibilidad no es tan amplia como el de origen animal. Por eso es que estabilizar un aminoácido esencial ha sido un poquito complicado, pero con nanotecnología se logró y lo más importante o lo más relevante es que se logró estabilizar con el precursor NMN. Aquí también nos dice que el triptófano es crucial, esencial y vital para el metabolismo del NAD. Y esto tiene importancia porque empieza a abrir las vías, tanto la de la vía salvaje como la vía de rescate. Nos dice que el cuerpo humano puede sintetizar NAD a partir de triptófano a través de la vía de novo, lo que les decía es la primer vía y la única vía que se puede abrir NAD sin meterle algún estimulante o algún precursor. ¿Qué quiero decir? En el mercado existen tres precursores importantes e interesantes por los cuales nosotros podemos obtener NAD, pero solo se obtiene a través del metabolismo de la síntesis, que es la vía de síntesis. Solo activas una vía, no las cuatro, junto con el triptófano. Estos son el NMN, que es el que tiene el de nanotecnología. Hay otros que solo te dan Na, que es la vitamina B3, y otros que te dan NR, que es una molécula más pequeñita y que al final del día se utiliza en el metabolismo del NMN. Aquí lo que te dice es que realmente es la única vía que tú puedes realmente obtener NAD sin ni siquiera haber utilizado un precursor o haber abierto las otras tres vías. También nos dice que esta vía es una de las tres principales rutas para la producción de NAD. La que sigue, por favor. Nos dice aquí que el triptófano se convierte en niacina, o sea, la parte de la B3, que luego se transforma en NAD. Y el triptófano es un aminoácido de tipo esencial que el cuerpo no lo puede producir, como les explicaba, realmente mi cuerpo no lo produce, se lo tengo que dar.
Esta parte debemos de darla a través de la dieta, como les explicaba, la carne y algunas semillas. Nos dice que una de las funciones importantes del triptófano es su conversión en niacina, sobre todo a nivel hepático. ¿Por qué esto tiene relevancia? Porque la vía de eliminación del triptófano va a ser también el hígado. Y esta es una conversión crucial para el cuerpo porque la niacina es necesaria para la producción de NAD, sobre todo como una coenzima vital para poder trabajar la resistencia a la insulina, para poder trabajar el hígado graso y poder trabajar las glucosas elevadas. Hablamos de la vía de la quinurenina. La vía de la quinurenina no solo es importante para el NAD, sino para todo lo que es el estrés oxidativo. Y una cosa muy importante que a mí me gusta mencionar cuando tienes una combinación de triptófano y de NMN, es que activando esta vía, que es la vía de las quinureninas, lo que vas a hacer también es activar la vía de la superóxido dismutasa, que esa es súper importante en el cuerpo. Aquí nos dice que este estudio específicamente habla de la síntesis de NAD para poder hacer funcionar tus mitocondrias. Si tú pones a funcionar tus mitocondrias de manera preventiva, te olvidas de la demencia senil, te olvidas del Alzheimer, te olvidas del Parkinson, te olvidas de la diabetes, te olvidas de la hipertensión, porque las mitocondrias tienen un papel fundamental en la reparación del ADN. Aquí nos dice, la vía metabólica de la quinurenina es la única vía biosintética que va a partir de nuevo con el triptófano para poder producir NAD, y esto va a generar a partir de este ingrediente que se activen estas vías, y estas a su vez se van a asociar con el antienvejecimiento como una variante o un efecto benéfico de este aminoácido a la célula. ¿Qué quiere decir? No solo te vas a ver más joven, sino que internamente tus células también van a estar más jóvenes. Hablando específicamente del NMN, que es el precursor que nosotros utilizamos en nanotecnología para poder aportar al cuerpo un precursor de alto valor biológico para que se convierta en NAD, nos dice el mononucleótido de nicotinamida actúa como un precursor directamente hacia la parte de las adeninas de la nicotinamida y de los partes de los dinucleótidos para poder convertirse en NAD. Esto es una coenzima que va a participar directamente en las funciones celulares, incluida como activar estas enzimas y sobre todo activar la enzima antioxidante superóxido dismutasa. Entonces, les recomiendo que si les gusta meterse mucho a este tema de la nanonutrición, investiguen la importancia, digo, aquí les voy a hablar un poquito, pero se vayan un poquito más profundo a la importancia de lo que es la superóxido dismutasa y lo que abre en tus canales, lo que abre a nivel de generación de masa muscular, al nivel de liberación, de reparación de la mielina, de los nervios, a nivel de reparación de neurocomunicaciones, es una enzima que trabaja impresionantemente en el cuerpo. Nos dice que el NMN ayuda a mantener o a aumentar los niveles de NAD. ¿Qué quiere decir esto? Este precursor, cuando nosotros le combinamos el triptófano, a diferencia de poderle combinar el resveratrol, la quercetina, la coenzima Q10, que son antioxidantes y que te ayudan en el cuerpo, lo que hace el NMN es favorecer que aquellas moléculas de NAD que se hicieron a partir de triptófano se mantengan más tiempo en el cuerpo, pero no solo eso, que abran las tres vías más y te produzcan más moléculas. Por eso les decía que su incremento en moléculas de NAD va a ser entre 8 y 10%, un poco más de lo que comúnmente se establece a nivel celular, lo cual nos puede influir de manera positiva a que éstas se activen junto con la superóxido dismutasa y logremos eliminar todo este estrés oxidativo que tenemos en la célula. Muchas personas preguntan el por qué con la edad aparecen manchas y luego dicen, bueno, es que la edad ya te va manchando, ya te va pigmentando, no es común, no es normal. Pasa porque precisamente generamos tanta oxidación y perdemos enzimas. Ya les comenté la clase pasada que a partir de los
25 años empezamos a envejecer celularmente y perdemos gran cantidad de síntesis de NAD, perdemos gran cantidad de superóxido dismutasa y perdemos gran cantidad de producción de glutatión. Estos tres nutrientes al final del día nos permiten mantener una célula joven. Cuando tú tienes una célula joven que se está reparando constantemente, estas manchas mal llamadas de la edad no aparecen. ¿Por qué? Porque estás quitando la oxidación. Esas manchas son signos de oxidación. Hablando específicamente de lo que es la superóxido dismutasa, vamos a hablar de lo que es crucial en la función y en el mantenimiento de nuestras mitocondrias, porque esta es la principal enzima de defensa para el estrés oxidativo. ¿A alguien le ha pasado que de repente nos vamos de vacaciones porque ya los niños salieron de la escuela, en el trabajo pedimos el permiso y todo lo que lleva, y nos salimos precisamente de lo que es la rutina de nuestra alimentación, la rutina del descanso, y resulta que después necesitamos vacaciones de las vacaciones porque nos sentimos más cansados, porque al final del día subimos algunos kilos, porque empezamos a consumir más carbohidratos, más azúcar? Los carbohidratos y el azúcar en alta cantidad generan demasiada oxidación y la superóxido dismutasa precisamente quita esto. Esto se llama estrés oxidativo. Vas a dañar tus células, que te vas a generar inflamación, y esa inflamación al final del día se traduce con insomnio, incremento de peso, dolor en mis articulaciones, dolor de cabeza, cambios en el humor, sí, vamos a estar más irritables, más enojones, y esto es porque precisamente la respiración celular no se lleva a cabo justo por esta enzima, junto con lo que es la conversión de NAD a partir del ciclo de Krebs. La parte de la superóxido dismutasa tiene una especificación muy importante. Va a disminuir la cantidad de radicales libres que existen en el cuerpo a partir del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es una molécula muy importante para nosotros, que de hecho durante esta pandemia que pasamos, fue crucial para nosotros porque era una de las enzimas más importantes y por eso empezamos a tener problemas de oxigenación, problemas de circulación y problemas de inflamación. Esto es súper importante porque todo esto va a ser implementado a partir del consumo de NMN más triptófano, que en realidad el complemento se va a llamar NAD, pero son estos dos nutrientes que son esenciales porque van a convertir estas enzimas en enzimas catalasas, en enzimas neutralizadoras de antioxidantes, en enzimas neutralizadoras de radicales libres, en enzimas activadoras de metabolismo de carbohidratos y en enzimas drenadoras para la parte linfática. Nos dice que la superóxido dismutasa es la defensa contra la parte de la oxidación a nivel de proteínas, de lípidos y reparación del ADN mitocondrial. También vamos a tener que la disminución de esta enzima va a enfocarse en lo que es una disminución de la reparación de las células y no solo eso, van a presentarse muchas enfermedades. En la actualidad estamos cursando con una crisis sanitaria porque estamos teniendo jóvenes de entre 20 y 30 años con diabetes. Estamos cursando con jóvenes entre 30 y 40 años con infartos al miocardio. Estamos cursando con jóvenes entre 30 y 50 años con Alzheimer o demencia. Estamos cursando con jóvenes a nivel entre los 20 y los 60 años más o menos, con cánceres muy agresivos. Y esto es porque no le estamos dando nutrientes a nuestro cuerpo que eliminen lo que les decía, la cuestión oxidativa del peróxido de hidrógeno, la cuestión de radicales libres, la cuestión de reparación de nuestras mitocondrias. Y la superóxido dismutasa, que se activa y se multiplica a partir del NMN y del triptófano, es lo que te va a permitir precisamente eliminar toda esta cuestión de estrés oxidativo. Hablando específicamente del triptófano como un aminoácido esencial, este estudio nos dice que juega un papel importante en lo que es la fisiología de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la célula tiene un tiempo de programación entre lo que se reproduce y su muerte. ¿Qué quiere decir?
El triptófano como aminoácido esencial promueve y estimula la apoptosis natural de la célula. ¿Qué quiere decir esto? La muerte natural de la célula. ¿Para qué? Cuando nuestro cuerpo entra en descompensación, estas células duran más tiempo, pero son células que ya no te fungen o ya no te van a llevar la misma función que te llevaban en su tiempo de vida, que era útil. ¿Qué quiere decir? Nosotros llegamos a tener problemas a nivel de plaquetas elevadas. ¿Por qué? Porque estas no se eliminan y no van en función de lo que tienen que hacer, que es hacer su función, reproducirse y morir. Al final del día, todas las células tienen esta función y el triptófano precisamente es un aminoácido que va a regular estas funciones a nivel celular. También es importante mencionar que el aminoácido es un componente fundamental en la síntesis de proteínas que son precursoras a nivel de bioactivos moleculares como la serotonina y la melatonina. De hecho, el triptófano es un aminoácido que es muy poco utilizado a nivel molecular, que casi todas las personas lo utilizan para dormir y esa no es su función primordial. Su función primordial es la reparación de las células. Como efecto secundario de producir lo que es la serotonina y la melatonina, te permite tener un sueño profundo y reparador. Pero no solo eso, activa tus neurotransmisores para que trabajen directamente con el sistema endocrino y haga una regulación de tus hormonas y esto a la vez te mantenga en un estado de ánimo pasivo, en un estado de ánimo feliz, en un estado de ánimo donde tú puedas tener una paz y claridad, que te puedas enfocar y puedas crecer más a nivel profesional, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel social, a cualquier nivel en el que tú te sientas bloqueado. Aparte de eso, el triptófano regula el apetito y por ende nos ayuda con la parte de la quema de grasa como tal. También es súper importante cuando nosotros activamos NMN y triptófano para que la vía de metabolización se acelere un poco más. Hablamos que además de todo esto, de todo lo que ya hablamos, participa directamente en la síntesis de NAD, pero no solo eso, todo el mundo habla del NAD, pero muy pocos a nivel celular hablamos, y me incluyo, hablamos de NADP, ¿sí? Que este es a partir de un fosfato que se le agrega, y esto es súper importante. Es una coenzima de tipo esencial que va a tener una reacción a nivel de óxido reducción en todo el metabolismo celular. Cuando hablamos entre las diferencias entre la importancia de NAD, pero no solo eso, cuando tú lo combinas con triptófano, vas a abrir también el NAP o el NADP, vas a tener un punto importante. Hablando específicamente del NAD activado a nivel celular, nos dice que este es el más común en las reacciones catabólicas. ¿Por qué es importante saber esto? Cuando nosotros hablamos de catabolismo, hablamos de síntesis de moléculas grandes que las vamos a convertir en moléculas más pequeñas. Hablamos que nosotros consumimos carbohidratos para obtener la parte de la glucosa y a su vez, entrando a la parte del ciclo de Krebs, obtener lo que es el ATP, que es la moneda de cambio. Esto es crucial porque nos va a mantener en todo lo que es el metabolismo. También nos dice que a partir de la carne tú vas a obtener proteína, a partir de la grasa tú vas a obtener lípidos. Entonces, esto es muy importante a nivel de catabolismo. Eso quiero que se lo lleven, no que se aprendan todo lo que les dije, sino que el NAT actúa directamente como catabolismo. Imagínense que el NAT son sus dientes que trituran la comida. El NAT tritura para que esto pueda ser mejor sintetizado en nuestras células. Y cuando hablamos sobre la parte de el NADP, hablamos que este va directamente hacia otra función. Este va directamente a ser sintetizado a partir de que el aminoácido que ya me dio el catabolismo de NAD sea utilizado en las vías de síntesis y en las vías de reparación de la célula. ¿Qué quiere decir esto? El aminoácido que yo ya obtuve de las proteínas va a trabajar para convertir esa proteína en masa muscular. O sea, de pequeñas partículas me va a dar grandes partículas. O sea, me va a ayudar a reparar. Hablando específicamente de lo que es el triptófano a partir del NAD y del NADP, vamos a ver
que el NADP va a trabajar directamente sobre los ciclos circadianos. ¿Cuál es esta importancia? Es que el triptófano es un precursor de serotonina y a partir de esto activa mis neurotransmisores para regular el estado de el ánimo, el sueño, el apetito y la función intestinal. Eso es súper importante porque recuerden que la melatonina se produce a nivel de los intestinos. El 80% de la melatonina que yo tengo se sustrae a partir del intestino. Si tú tienes enfermedades intestinales, vas a tener trastorno del sueño. ¿Por qué? Porque no tienes una melatonina de alta calidad. Y no solo eso, también es esencial para la síntesis de melatonina y hormonas que regulan la parte del sueño vigilia. A partir del triptófano, también se habla de lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a generar la homeostasis a nivel intestinal y no solo eso, va a involucrar todos los procesos metabólicos que hablen de la regulación fisiológica, pero no solo eso, es un señalizador que activa nuestros linfocitos T tipo 1 y tipo 2, los que llamamos helper, que son los de señalización para poder detectar todo aquel microorganismo, todo aquel traumatismo que se genere en el cuerpo para poder mandar los sistemas de reparación. ¿Qué quiere decir esto? Va a elevar la parte de tus linfocitos, tus neutrófilos, eosinófilos y basófilos para que puedas tener un buen sistema de defensa, una buena barrera de protección para poder defender tus células. Hablando específicamente de todo lo que les expliqué ahorita, estos son 3 artículos muy interesantes que pudieran ustedes pedir el enlace para que se los pasen y ustedes les puedan dar un poquito más de lectura si es que les interesa profundizar en todo lo que implica el triptófano en el metabolismo del NAD. Preguntan si hay estudios o algo que se sugiera que para el caso de animales se pueden ver beneficiados con el consumo de NAT y esta combinación con triptófano. Es una de las preguntas. Sí, sí hay muchos estudios a nivel científico. Como siempre les repito, no son estudios que hacemos nosotros, porque nosotros nos dedicamos más a innovar con la nanotecnología. Perfecto. También otra pregunta tiene que ver, nos decía una persona si se ve potenciado, si se tiene que hacer una separación con el glutatión, porque lo relacionan como antioxidante y no saben de pronto si los beneficios se suman o hay que separarlos. Se suman. De hecho, cualquiera de los productos que tú tienes ahorita en nanotecnología, cualquiera de los antioxidantes son el de granada, el de vitamina C y el glutatión, los puedes utilizar con este y se potencian. Por eso les explicaba que en el mercado muchos utilizan antioxidantes para poder limpiar, digamos, el camino con los antioxidantes y que tengas un beneficio, pero en realidad como tal, si tú lo quieres utilizar solo, no los necesita, pero si los usas combinado, puedes potenciar los efectos benéficos. Ok. Otra pregunta nos hacía la aclaración la persona, si es una persona delgada que no está interesada en la pérdida del peso, si al contrario quiere ganar masa muscular o demás, si es un producto que entonces debe evitar o no necesariamente le va a impactar en pérdida de grasa como tal. No, no necesariamente por lo que les explicaba al final de lo que es el anabolismo y el catabolismo. Cuando tú activas el NADP, que es el fosfato que se le agrega, a partir precisamente del triptófano. Por eso es que nosotros como empresa decidimos hacer esta combinación, porque al final del día el NAD con resveratrol y coenzima Q10 y quercetina y todo eso empezó a tener un impacto en la pérdida de peso y por eso lo empezaron a utilizar mucho. Pero no solo es perder peso, sino ganar masa muscular. Y no puedes ganar masa muscular si tú no activas el anabolismo, no el catabolismo, sino el anabolismo. Y precisamente al combinar NMN con triptófano, activas precisamente el NADP, que es el del fosfato que se le agrega, y entonces a partir de eso activas la vía anabólica. Y esto quiere decir, vas a empezar a generar o estimular que tu masa muscular incremente. Entonces realmente lo que hace cuando hablamos de la pérdida de peso es, si tú tienes grasa, la va a oxidar, la va a quemar y la va a drenar. Si no tienes grasa, pues no te va a quemar el músculo, al contrario, te va a estimular que tu masa muscular crezca. Entonces no es un producto para pérdida de peso, es un producto que favorece la pérdida de peso a partir del consumo oxidante de las grasas, pero realmente no es que se haya hecho con el fin de la pérdida de peso.
Correcto, pues ahí tenemos el dato. Nos preguntan si es una buena combinación con Dreaming Deep, si le suma, por ejemplo, para cuestiones del sueño, ahorita que hablabas del triptófano como tal, ¿nos puede ayudar? Muchísimo, por eso les decía, realmente Nat es un parteaguas para nosotros en la nutrición y para la empresa mucho más, porque Nat, al abrir la vía del ciclo de Krebs, es prácticamente todo, porque la vía del ciclo de Krebs es la vida. Entonces tú le vas a dar vida a tus células y todo lo demás que tú le des combinado con Nat se va a potenciar. Si le das cúrcuma, se va a potenciar. Si le das glutatión, se va a potenciar. Si le das vitamina C, se va a potenciar. Realmente es un nutriente a nivel molecular que te va a abrir muchas de las vías metabólicas importantes en el cuerpo. Una pregunta también por aquí, que si está relacionado en la parte del estrés, ahorita comentabas de los ciclos de sueño, pero nos comentan una persona que está lidiando con altos niveles de estrés. ¿Sería este producto algo que pudiéramos recomendar concretamente para regular un poquito más esos niveles? Así es, te va a ayudar muchísimo porque el estrés te genera elevación de cortisol, disminución de melatonina y disminución de la superóxido dismutasa. Entonces, con el estrés vas a empezar a generar principalmente ácidos a nivel de la masa muscular, por eso es que sentimos la tensión. Precisamente lo que les explicaba, el NADP lo que hace también es sintetizar todos esos ácidos para poderlos drenar por la linfa y te va a ayudar muchísimo. No es que te quite el estrés, pero te quita todos los efectos secundarios que llegan por la cuestión del estrés. Te ayudaría un poquito Ujú. más la parte de Dreaming Deep por la GABA y la L-tianina a bajar los niveles de estrés, pero este metabólicamente hablando sí te ayuda a eliminar todo lo que son efectos secundarios por el estrés. Ok. ¿Esta versión del NAT es NAT activo o lo habíamos entendido así o estaba mal la interpretación? Sí, Ah, sí, ok. es un NAD activo y más que activo es bioactivo, porque trae el triptófano y es un precursor. Si es que por ahí hay recomendaciones, o sea, les pasamos un video que lo anuncian mucho como antienvejecimiento. Ya veíamos que son muchos beneficios y dentro de está la parte de antioxidante, ¿no? A nivel celular, pero recomiendan mucho el activo porque decían que era más absorbible por el cuerpo. Entonces, pues ahí tenemos el dato. Para la parte de psoriasis, ¿se puede ser una buena combinación? Nos preguntan Sí, por acá. claro. Incluso recuerden que les expliqué ahorita que la combinación de NMN más triptófano lo que hace es activar tu sistema inmunológico y la psoriasis entra dentro de las enfermedades autoinmunes por respuesta ante el estrés y la oxidación. Entonces realmente sí es uno de los mejores nutrientes que tú puedes consumir para fortalecer tu sistema y que tu sistema permita que no te estés teniendo esta reacción. Muy bien. Unas preguntas que nos hacían llegar en la semana. Nos preguntaban, una persona que estaba investigando un poquito del tema y le saltaba la duda, dice, ¿el triptófano se debe tomar o no una persona que esté tomando ansiolíticos o antidepresivos? Entonces, quiere Sí, saber sí lo más o menos. puedes tomar, porque es un aminoácido, no es ni un medicamento psiquiátrico, no es ni un ansiolítico, no, es un aminoácido y es un nutriente que va a ayudarte con las vías de señalización y te va a ayudar con tus neurotransmisores. Entonces, lo que tú estés tomando va a tener un mejor efecto y se van a abrir estas vías, sí, sí lo puedes tomar. Lo único que nosotros como empresa recomendamos es que si lo hables con tu médico tratante para que sepa que lo estás tomando como parte de tu nutrición celular durante todo este proceso. En cuanto a cáncer, pues desgraciadamente es de las cuestiones que más nos llegan a preguntar y sabemos que a veces hay que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, nos hablabas del glutatión hace un tiempo, de las separaciones, la cúrcuma, el citrus, cuando estás en tratamiento. ¿Este entraría en esos productos que se pueden usar, suma al tratamiento o hay que hacer una separación? Sí, entra de los que sí se pueden usar, Dani. No existe la contraindicación todavía contra la parte de que se encuentre algo relacionado con estimular la célula. Por ahí de repente hubo una persona que habló de esa parte, una persona un influencer, una persona así, pero realmente tenemos a nivel científico muchos estudios que al contrario nos hablan precisamente por la activación de anabolismo y catabolismo, de la destrucción y programación precisamente de la apoptosis a nivel de la célula, o sea, la muerte natural de tu célula cuando se tiene que morir. ¿Sí? Entonces, al final del día es algo que debemos entender. La apoptosis es parte de la fisiología de nuestra célula. Que es algo que buscas, ¿no? Cuando estás en tratamiento, que no se multiplique una célula que ya no está esa Exacto. programación genética, sino que
se termine ahí lo sino que que deba entre de en su andar. apoptosis, que realmente se elimine esa célula como se tenga que eliminar porque su tiempo de vida en esa función ya no es específica. Nos preguntaban para cáncer de páncreas, ¿qué se puede recomendar? Es una persona que ya está en un tratamiento, entonces entendemos que ahí ya hará las debidas separaciones, ¿no? Que nos indiques. Claro, lo ideal en ese paciente es reforzar precisamente el metabolismo, porque algo que está el paciente con cáncer de páncreas, algo que tiene muy, muy, muy importante, es manejar los niveles de glucosa, porque esto favorece más la estimulación y manejar lo que es colesterol y triglicéridos para este paciente. Mucho del daño a nivel pancreático se da precisamente por niveles de glucosa, niveles de triglicéridos y niveles de colesterol. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales en este caso? Sería la parte de los omegas. Y como está en tratamiento, ya saben, es esa parte de la ventana terapéutica de 10 días, donde no puedes usar ni cúrcuma, ni citrus, ni glutatión. Los puedes utilizar después de esta ventana terapéutica, 5 días antes, 5 días después. Muy bien. Otra pregunta también para un caso de tratamiento de cáncer que no está, o sea, no está entral en tratamiento, solo le dan el seguro paracetamol, naproxen, ampicilina y gotas para los ojos, ¿no? Que entiendo, a lo mejor es otra condición ahí. ¿Qué Ok. le pudiéramos sugerir en esos casos? En ese caso, como no está en tratamiento, y salvo que nos confirme que no está en tratamiento ni de quimio ni de radio, sí puede hacer el uso tanto del glutatión como de la cúrcuma y del citrus. ¿Cómo lo va a tomar? Puede tomar una capsulita de cúrcuma 3 veces al día. ¿Por qué le digo cápsula? Porque la cápsula es de liberación prolongada o de acción prolongada y no va a tener la misma reacción al momento que la tomamos en gotas. No quiere decir que sea mejor uno que otro, sino que hay situaciones en las que necesitamos que la dosis vaya muy lentamente actuando en el cuerpo para que no nos dé un cambio muy brusco la célula y el paciente se pueda sentir inflamado, con dolor de cabeza, distensión abdominal. Simplemente que vaya de manera suave. Va a tomar glutatión con citrus y chía. Va a poner 10 gotitas de glutatión, 20 de citrus, 20 de chía en medio litro de agua y tomar durante el día. Por el momento sería lo único que tomaría. Posteriormente iríamos viendo cómo avanza y podríamos agregar o quitar nutrientes. También una pregunta muy interesante nos hacían llegar hoy, que para productos, o sea, los suplementos se pueden sumar cuando se van a cocinar, previo a la cocina, o hay algunos que debemos evitar, por ejemplo, para el caso de que ya estamos guisando o calentando los productos. ¿Qué nos puede sugerir en esos casos? No, todos se pueden utilizar en la cocina. Claro que hay unos que vas a utilizar en frío y unos que vas a utilizar en caliente, y no porque no los puedas utilizar todos en caliente o todos en frío, sino que, por ejemplo, si alguna receta de la que tú vas a cocinar lleva limón, pues no le vas a poner el citrus porque al final del día no te va a dar ese sabor. Se lo puedes agregar como un potenciador de la vitamina C, pero no para que te dé un sabor. Pero en realidad yo los productos los uso para la parte de la cocina. Por ejemplo, en el jugo de la mañana, yo le echo la parte del glutatión y le echo el jengibre en gotitas. Entonces ya me lo tomé en el jugo. En la parte de la cocina utilizo mucho la cúrcuma, utilizo mucho la granada como un potenciador a nivel de omegas, utilizo muchísimo el jengibre y también utilizo mucho lo que es el citrus y el glutatión a nivel de mis aguas que me preparo para estar tomando todo el día. Entonces sí, los puedes utilizar, no hay una contraindicación. Y aprovechando pues la participación que tenemos aquí, algo de personas conectadas, nos has recomendado que hagamos o que comencemos a usarlos en dosis bajas, ¿no? Siempre damos la Sí, dosis sugerida y obviamente pues lleva una cantidad y una combinación de productos, pero la recomendación que nos haces es separar los productos y comenzar en unos 5 gotas en o dosis menos. bajas. Ajá. Y Ujú, separados, ¿no? También, que es la otra así recomendación, es. ya que veamos que nos está pues nuestro cuerpo respondiendo bien, que no hay ahí un síntoma o algo, empezar a fusionarlos si así está sugerido, ¿no? Sí, claro. Por acá nos preguntan, ¿qué se puede recomendar para una persona que tiene fusión de dos vértebras, hernia discal? Pues mira, muchas veces en esos casos, pues son cuestiones mecánicas, cuestiones quirúrgicas, en las que por mucho nutriente que tú consumas, por mucho medicina complementaria que tú hagas, a veces el resultado no es el que esperamos.
puedes consumir nutrientes para ayudarle a tu cuerpo a bajar la inflamación como tal, pero que se vaya a descomprimir empezando por eso y que la hernia se vuelva, se reabsorba y se corrija, es muy complicado a partir de solo nutrientes. Tienes que hacer una medicina multidisciplinaria, desde traumatólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, desde la parte de medicina complementaria con la cuestión de nutrición, pero algo que te puede ayudar mucho es chía, que te va a ayudar a lubricar tus vértebras, cúrcuma que te va a bajar el proceso inflamatorio y glutatión, porque mucho de lo que estás generando con esas compresiones a través o a partir de las hernias y la compresión es demasiada oxidación y eso genera más inflamación y genera más compresión y más desviación de tus vértebras. ¿Cómo lo vas a tomar? 10 gotitas de chía, 3 veces al día. Vas a tomar una capsulita de cúrcuma cada 4 horas por los primeros 15 días. Después ya le puedes bajar a 3 o 2 cápsulas, como te sientas bien. Y la parte del glutatión, 5 gotitas solo por la mañana, porque tampoco queremos mover demasiado la parte de los antioxidantes. Muy bien. Y también nos preguntaban qué podemos recomendar para derrames cerebrales. Depende mucho. Eso ya, digo, no nos había tocado, Dani, que nos preguntaran otra vez sobre ese tema, pero anteriormente nos preguntaban mucho y yo siempre les digo, depende mucho de si el derrame fue la parte del accidente cerebrovascular fue isquémico o fue hemorrágico. Entonces sí es importante conocer porque al final del día para uno ocupas la parte de mejorar la circulación y para otro necesitas la parte de oxigenación. Entonces sí es súper importante conocer si fue isquémico o hemorrágico para poder trabajar en la cuestión cerebral. Algo que sí no tiene contraindicación es el uso de los omegas, tanto el de chía como del granada, para la reparación cerebral, sin importar si es isquémico o hemorrágico. Puedes hacer uso de esos dos nutrientes y a partir de que se sepa si es isquémico o hemorrágico, puedes agregar jengibre, cúrcuma e incluso glutatión. Nos preguntaban para un trabajador de 51 años que padece del corazón. Dice, le recetaron por una semana Caverdinal, una cápsula diaria con, bueno, su doctor le recetó eso y de por vida tiene que tomar Termisactán, una cápsula diaria y Metropolol, una cápsula diaria. Padece de ansiedad, lo que le aumenta el cortisol y le afecta el corazón. Y pues constantemente está faltando el trabajo por eso. Quiere ver qué auxiliares podemos recomendarle, entendiendo pues que es un auxiliar y no es el sustituto de la medicación, ¿no? Ni de la atención. Claro que sí, Dani. En ese caso, lo ideal para él, tanto para la parte cardíaca como para la parte de los niveles de estrés, es en medio litro de agua, 20 gotas de chía, 10 gotas de granada, 2 gotitas de Dreaming Deep, porque lo va a tomar durante el día, y 2 gotitas de cúrcuma. Lo va a mezclar en el medio litro de agua y se lo va a tomar durante el día. Nos envían aquí también una recomendación que le podíamos hacer a este paciente. Está en atención domiciliaria, tiene secuelas de EBC isquémico. Dice con ranking 5 con traqueostomía y gastrostomía funcionales, con movilidades, mm, HTA esencial, 5 años de evolución, aneurismas, ACM izquierdo y derecho en la tercera. En EBC isquémico, ACM izquierdo, úlcera sacra grado 2. Dice que la situación funcional está estable, hemodinámica, vocaliza y oxígeno intermitente, más por las noches. Y el diagnóstico que le están dando es infarto cerebral con secuelas de ranking 5, traqueostomía y gastrostomía funcional, úlcera sacra grado 2, HTA y aneurismas cerebrales. Entonces está en un plan de rehabilitación y demás, pero quiere ver qué pudiera auxiliarle, ¿no? Desde el aspecto nutricional, obviamente sin sustituir toda esta parte del tratamiento que ya tiene. Mira, en ese caso, por lo que dice que sí, sí, gesticula y articula palabras, quiero pensar que sí puede consumir por vía oral, o sea, sí tiene la vía oral libre. Entonces, ahí lo importante va a ser meterle la parte antiinflamatoria, porque aquí sí nos dan la especificación de que fue un EBC isquémico, entonces necesitamos mejorar su circulación. Se le da
de manera inicial para empezar a ver cómo reacciona su célula con el nutriente, porque recuerden que hablamos de nutrigenética y nutrigenómica, el gen que altera el nutriente y el nutriente que altera el gen. Entonces, por eso es importante ir viendo las reacciones. Vamos a poner en medio litro de agua 2 gotitas de cúrcuma, vamos a poner 5 gotitas de granada, vamos a poner 5 gotitas de Dream D y vamos a poner 5 gotitas de jengibre y le vamos a dar por traguitos al paciente para que lo esté tomando durante el día. Ahorita no vamos a meter nada más que esa fórmula para que podamos empezar a ver la reacción a nivel circulatorio y a nivel inflamatorio de este proceso. Y después te pedimos que estés en comunicación con nosotros para que nos vayas dando la evolución y poderte quitar algunos nutrientes para poder meter otros que le van a favorecer ya en la parte de reparación y recuperación. En preguntas que tenemos por acá en el chat, dice, buenas noches, ¿qué le puedo recomendar a una persona con presión alta? Nos pone los medicamentos que toma, Triplixam de 5 miligramos y 1,25 miligramos y 5 miligramos comprimido, combinado con perindopril, arginia y indapamidma. Y pues bueno, es todo este caso. Ok. Te voy a recomendar una capsulita de cúrcuma una vez al día, de preferencia por la mañana, y vas a tomar 7 gotitas de chía 3 veces al día. Muy bien. Otra pregunta dice, hola, tengo un eczema en las manos desde hace 5 años con diferentes cremas, se ha controlado un 70%, pero tengo una decoloración que persiste, aún tengo eczema parcialmente, nos comenta. ¿Alguna sugerencia que podamos dar? Puedes hacer uso de glutatión como antioxidante para que te ayude a eliminar la parte del cuerpo. Cuando salga el NAT va a ser uno de los nutrientes que más te van a servir en ese sentido, pero también puedes hacer uso del sérum de cúrcuma vía tópica para que también bajes esa inflamación y también tu melanina, que es lo que te está afectando en la parte de la coloración, tenga una reparación y empieces a tener un tono más uniforme. Muy bien. Nos preguntan, buenas noches, dice, para una mujer de 52 años que tiene el siguiente diagnóstico, pequeñas protusiones discales centrales. ¿Hay alguna Lo mismo sugerencia? que les explicaba en hace ratito, son cuestiones mecánicas, pero podemos ayudar en la parte de la lubricación de las vértebras y podemos ayudar en la lubricación de articulaciones. En este caso, sería importante por la edad meter también la vitamina C, porque recuerden que la vitamina C es precursora de colágeno, entonces nos va a ayudar mucho en la parte de la reparación. Van a ser 10 gotitas de vitamina C 3 veces al día, el uso de chía, 5 gotitas 3 veces al día y cúrcuma una capsulita mañana y noche. Pregunta también, dice, tengo el sistema digestivo muy sensible, me han dicho que se puede ser síndrome de colon irritable, necesito fortalecer la función y regular el peristaltismo, nos pregunta. Y en ese caso, pues, si pudiera auxiliar ahí con algunos suplementos. Sí, te recomiendo en este caso lo mejor para reparar el intestino es chía y jengibre, pero mucho paciente con sensibilidad y síndrome de intestino irritable genera un poquito de inflamación con el jengibre. Te recomiendo que igual que como les he hablado de la cúrcuma en cápsula, pidas jengibre en cápsula para que la liberación sea prolongada y no entre de golpe y te vaya reparando. Pero sí va a ser importante que me pongas 20 gotitas de chía y 20 gotitas de citrus en medio litro de agua y lo estés tomando durante el día, más tu cápsula de jengibre. Bien. Otra pregunta por aquí que alcanzamos a hacer en el chat. Dice, buenas noches a todos. ¿Qué se le puede recomendar a una mujer de 53 años que en sus estudios médicos le detectaron problemas de nervio cerebral, cardiovasculares y cerebrovasculares? Claro que sí. Lo que te puede ayudar como nutriente es la chía, 7 gotitas 3 veces al día, y la granada. Recuerden que la granada va directamente a la parte neuronal, va directamente a todo lo que son nuestras mielinas, nuestra cuestión vascular cerebral, y no solo eso, sino la parte de comunicación. ¿Cómo vas a tomar la granada? 5 gotitas 3 veces al día. Muy bien. Pregunta también para escleroderma sistemático, mujer de 60 años. Años de diagnóstico, no tomó nada de medicamento, gastritis, inflamación de manos, nos pregunta. Igual vas a obtener la parte de jengibre en cápsula, una capsulita por la mañana y en agua vas a poner citrus
chía y glutatión. 20 de citrus, 20 de chía y solamente 5 de glutatión para no hiperestimular tu sistema inmunológico y que vayas a tener una reacción previa a que empiece a disminuir. Pregunta también, por acá muy interesante, si puede ayudar el NAT a una persona con pancreatitis. Mira, te puede ayudar muchísimo por lo que les explicaba, la parte de colesterol, de triglicéridos y de glucosa, pero sí tenemos que hacer una combinación con glutatión y con granada para poder tener un mejor resultado y un mejor efecto. Muy bien. Y pregunta también, una de las últimas, dice que qué producto puede ayudar para una vejiga hiperactiva de una persona masculina de 69 años. Mira, depende mucho de por qué sea la vejiga hiperactiva. Muchas de las causas, en el caso de la vejiga hiperactiva, se deben a algo que nosotros le llamamos enfriamiento del músculo. Recuerden que la vejiga hiperactiva es precisamente el esfínter que orina y luego vuelve a orinar y luego vuelve a orinar y luego vuelve a orinar. Entonces, mucho tiene que ver. Yo les recomiendo el uso de jengibre como un termogénico. Puedes utilizarlo en gotas o puedes utilizarlo en cápsula. Pues yo recomiendo más el uso de la gota en este caso, 5 gotitas en la mañana, 5 gotitas en la tarde. Y también puedes hacer el uso de citrus para ayudar a reforzar tu riñón y que también este no hiperexcite y hiperestimule la parte de tu vejiga, 10 gotitas 3 veces al día. Una persona ha preguntado insistentemente sobre la parte de los telómeros. Es un tema súper importante, es un tema muy amplio a nivel celular para nosotros. Y sí, el NAD sí es un nutriente que te ayuda tanto con la reparación como la protección de los telómeros, ya que te ayuda con la parte de la reparación, replicación y reproducción de ADN. Pero sí, sí te va a ayudar, sí estimula, sí protege y sí regenera lo que es la parte del telómero.